Ahora sí, buenas tardes muchachos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión gratuita de Lumen en el área de ciencias sociales. Vuelvo y les digo, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos resolviendo unas preguntitas ahí que habíamos dejado pendiente la vez pasada que nos encontramos, creo que fue el jueves pasado o fue el viernes, no recuerdo. Pero, entonces para seguir, oyeron, este que estaban acá en la clase anterior, le quedamos por la número 11. Listo. Y dice, considera el siguiente fragmento de un artículo de opinión. Por un lado, la falta de competencia frente al mercado internacional, fruto del proteccionismo económico, había estancado el dinamismo del comercio nacional y por el otro, era indispensable conectar la economía doméstica al ritmo evolutivo del comercio internacional. En consecuencia, el gobierno de Virgilio Barco decidió abrirle las puertas a a las importaciones, perdón, y al capital foráneo con el ánimo de introducir a la economía colombiana dentro de un nuevo modelo de desarrollo, el cual principalmente buscaba impulsar y diversificar las exportaciones, así como cumplir con una reconversión industrial adecuada si se pretendía que las empresas colombianas alcanzaran un nivel ideal de competencia frente a la productividad extranjera. Además, el Banco Mundial ya había aprobado financiamiento del proceso de modernización de sectores de hierro, acero, cuero, calzado, textil, automotor y alimentos, los más representativos del apartado de lo productivo nacional, por un valor de 4.600 millones de dólares. En la anterior columna se está haciendo referencia a la apertura económica porque A, se señala la importancia de proteger la industria nacional frente a la competencia de las economías extranjeras. B, se insiste en la necesidad de fomentar el libre comercio y la reducción de las barreras para el intercambio comercial entre países. C, se advierte sobre la necesidad de elaborar políticas económicas que reduzcan la pobreza y la desigualdad social. D, se reconoce el impacto negativo de la globalización que la globalización puede tener sobre la economía y la generación de empleo. Listo, ya les comparto la votación. Ahora sí, voten. No votan por el chat, votan por la encuesta, ya les compartí la encuesta. Las personas pues que son nuevas de pronto manejando la plataforma Zoom se encuentra pues en la barra de tareas, en los tres punticos, ahí les debe salir una opción como Sara, no vote por el chat. Ok, no votar por el chat, voten por la encuesta. Porque o si no, entonces digamos que sesgamos un poco la respuesta de los compañeros y es importante que todos llevemos pues un hilo conductor y digamos, bueno, no nos equivocamos en esta y demás, ¿ok? Que la respuesta tuya no interfiera en la del compañero. Voten, voten, que hace falta bastante gente por votar. Quedan 20 segundos. Ok, listo. Entonces, muchachos, nos preguntan, en la anterior columna se está haciendo referencia a la apertura económica. ¿Por qué? Bueno, principalmente veamos esta parte. Nos dicen en la anterior columna. O sea, tenemos que usar únicamente lo que nos están diciendo acá. Acá nos están hablando, a fin de cuentas, bueno, en resumidas cuentas, sí nos están hablando de la apertura económica. Y es algo que te lo están validando en la misma pregunta porque te dice, se está haciendo referencia en la apertura económica porque te están pidiendo más que todo
No te están preguntando si sí o si no, te están pidiendo más que todo una justificación de por qué sí sale. Entonces, ese fragmento está hablando de la apertura económica del gobierno, precisamente de Virgilio Barco, y a fin de cuentas la idea central en resumen es que Colombia, a fin de cuentas, debería abrir sus puertas en ese entonces a lo que son las importaciones, al capital foráneo, o sea, cosas que nos estábamos perdiendo que el resto del mundo estaba haciendo y nosotros no, ¿ok? Para así insertarse a ese nuevo modelo que se está desarrollando. Y entonces eso también implica reducir el proteccionismo, que reducir el proteccionismo, en pocas palabras, es reducir los aranceles, que son los impuestos a las cosas que vienen de afuera, y eh, una menor intervención del Estado en lo que es el juego de la economía. O sea, estamos hablando menos subsidios, o sea, una competencia, entre comillas, libre. ¿Me hago entender? Entonces, eso según lo que nos dice el fragmento, buscaba era conectar nuestra economía nacional con el comercio internacional y así fomentar esa competencia externa. La clave, a fin de cuentas, mm, dice por lo menos aquí, la falta de competencia frente al mercado internacional, el proteccionismo económico, había afectado el dinamismo del comercio nacional. ¿Qué vemos ahí? Está haciendo, a fin de cuentas, una crítica. Y luego dice que era indispensable conectar la economía doméstica al ritmo evolutivo del comercio internacional. ¿Me hago entender? Y luego nos dice, en consecuencia, abrirle las puertas a las importaciones y al capital foráneo. Ahí están las claves de este texto. Entonces, esas tres frasecitas que le marco ahí corresponden directamente a lo que nos dice la respuesta correcta en este caso, que es la B. Que nos dice, se insiste con la necesidad de fomentar un libre comercio y la reducción de las barreras de intercambio comercial entre países. Eso es totalmente correcto, porque la apertura económica, a fin de cuentas, lo que busca es integrar el país al comercio internacional, permitir más importaciones, atraer el capital extranjero y reducir esas barreras comerciales, como les dije, como son que los impuestos a las importaciones, más nada. Entonces, esta opción está recogiendo toda la idea central, que es lo que nos están pidiendo, para así poder nosotros justificar el por qué se está hablando de apertura económica. Luego tenemos la opción A, que vi que también fue bastante votada. Nos dice, se señala la importancia de proteger la industria nacional frente a las economías extranjeras. ¿Qué pasa con esto? Aquí está señalando la importancia de proteger la industria nacional frente a las economías extranjeras. Y es justamente, si leemos críticamente con lo que nos está diciendo el párrafo, es justamente lo contrario que queremos buscar. Porque dicen, mire, la falta de competencia frente al mercado internacional fruto del proteccionismo económico. ¿Qué es el proteccionismo económico? Es tú querer proteger las empresas nacionales por decir así, del mercado general para que ellas no tengan pérdida. Ejemplo, una marca de ropa colombiana contra una marca de ropa de los Estados Unidos. Cuando tú eres un país proteccionista, que aplicas el proteccionismo en todas sus facetas, tú lo que vas a buscar es que la marca nacional tenga mayor predominio, o sea, aquí hablando de Colombia, tenga mayor predominio, tenga un mayor auge de ventas y la marca internacional menor, ¿cierto? Para proteger, entre comillas, la economía nacional. Y esa marca internacional va a tener que vender más caro porque le van a cobrar más impuestos. Entonces, ¿qué es lo que busca cuando nosotros hablamos de apertura económica? Reducir los impuestos para las cosas, para las importaciones, o sea, para las cosas que vienen a vender de afuera acá a Colombia y para así que nuestro mercado compita con ese. Y cuando se habla de esa competencia, se dice que se buscan los mejores precios, porque entonces el que viene de afuera dice, ah, no, yo puedo vender los suéteres a 60.000 y el colombiano dice, no, lo estoy vendiendo a 65, entonces vamos a ponerlo en 55. Y como este dice, ah, no, el colombiano lo puso en 55, vamos a bajarlo a 55. Y así, esa es la libre competencia. ¿Me hago entender? Luego tenemos la opción C que te dice, se advierte sobre la necesidad de elaborar políticas económicas que reduzcan la pobreza extrema y la desigualdad social. Entonces, en este caso, eh, aunque estos temas pueden, a fin de cuentas, relacionarse indirectamente con la economía, no son el centro del texto, porque el fragmento no está hablando de una política social, no está hablando de esas cosas, sino del comercio internacional y de la competitividad
que debe tener nuestro país y pues esas importaciones y a fin de cuentas la modernización general de todo el área productiva. ¿Ok? Luego tenemos la opción D que te dice, se reconoce el impacto negativo que la globalización puede traer sobre la economía y la generación de empleo del país. Aquí a fin de cuentas lo que nos quiere afirmar es que se va a reconocer ese impacto negativo que tiene la globalización sobre la economía y el empleo. Pocas palabras. Entonces, el texto, si tú lo lees y detallas, no está representando la apertura como una amenaza. Esa apertura económica es abrirnos a los diferentes comercios y esperar que diferentes empresas lleguen a nuestro país y pues inviertan en él. ¿Ok? Entonces, en ese caso no sería una amenaza, sino más bien como una medida necesaria para modernizar la economía y así poder aumentar la competitividad. Me estoy basando únicamente en lo que nos está diciendo la columna. ¿Ok? Porque si nosotros metemos una interpretación fuera de lo que te están diciendo, si a ti en ciencias sociales no te piden que tú infieras, tú no infieras o te bases en lo que le están diciendo. Para eso te ponen este contexto. ¿Cómo sabes tú que te tienes que basar en lo que te están diciendo? En la anterior columna, en el fragmento anterior, eh, para otra de ese estilo. Mm, Al analizar estos discursos, miren, preguntas tipo así, de acuerdo con la situación presentada. O sea, a ti ya te están, de primera instancia te están diciendo, te tienes que basar en lo que yo te estoy diciendo. ¿Ok? No te puedes salir. Y si aquí el IFES en ese texto te dice, hombre, mira, el cielo es rojo, y tú dices, tú lo volteas a ver y tú dices, hombre, esa vaina no es roja, créele, porque él es el que diseñó las preguntas. Entonces nos tenemos que basar en la información que él nos da. Me hago entender, yo lo que hago referencia es que muchas veces en ciencias sociales uno se corcha porque dice, hey, yo considero que esa vaina no es así. Está bien, tú consideras que no es así, pero si el IFES te lo está planteando que es así, usted recíbalo y responde en base a lo que le están diciendo. Usted en el IFES no se puede poner a inventar. Yo sé que es poco crítico y por eso muchas veces criticamos la prueba de que a veces es muy centralizada, por decirlo así, muy cerrada. En pocas palabras. Entonces, muchachos, ¿les quedó claro la pregunta 11? ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, los demás, todo bien. Bueno, miércoles, este, un momentico, déjenme acomodo esto. Ya. Razón. Bueno, bestia, esta pregunta está muy extensa para leerla aquí en una horita. No sé si les parecen si nos las saltamos. Que están o sea, se responden dos preguntas de esas, pero está muy extensa para, o sea, para el poco tiempo que tenemos. No sé si les parece mejor responder otras que sean más variadas que centrarnos en este parrafón, que nos vamos a llevar bastante tiempo. ¿Qué Sí, opinan? profe, exacto, esa. Otra. ¿Les parece si otra? Sí, No, de todas formas, usted creo que tienen este cuadernillo, lo pueden resolver. Entonces, estas preguntas no son muy complicadas, estas dos, ya yo las he hecho bastantes veces, pero sí se lleva mucho tiempo el que ustedes entiendan este texto. O sea, explicar el texto se lleva mucho tiempo. Entonces, hagamos por lo menos, sigamos con la 14. De todas formas, si no lo tienen, yo se los puedo enviar. Y le puedo enviar las cosas que hemos rayado, cómo le hemos rayado y tal. Entonces, no se preocupen por eso. Entonces, vayamos con la 14. ¿Quién me colabora con la lectura de la 14? A ver, ¿algún voluntario? O lo escojo yo. Dale, Natalie.
Natalie, Vamos por la si quieres, dale tú, no sé. 14. Sí, la 14. Ok. Un grupo de campesinos productores de papa se ha visto afectado por la entrada en vigencia de un tratado libre de comercio que ha permitido el ingreso al país de alimentos extranjeros que son más económicos, incluyendo la papa. La situación se ha complicado tanto para ellos que sus ingresos se han reducido considerablemente y se ha puesto en riesgo su permanencia como agricultores. Esto afecta a aspectos esenciales de su vida, dado que muchas de sus tradiciones y elementos culturales están relacionados con el cultivo de la tierra. Los campesinos mencionan que los políticos prometieron en sus campañas que los tratados no afectarían pues sus cultivos y productos serían protegidos. Ante esta situación deciden rescatar una antigua tradición, los mercados campesinos, donde pueden vender sus productos sin intermediarios y a precios más bajos. Con esto se busca mejorar la calidad de vida de los productores, que más personas accedan a este alimento de alta calidad y que sus productos compitan en mejores condiciones frente a los productos extranjeros. Ahora bien, se busca ampliar este tipo de mercados a todo el país, pues la medida ha sido altamente beneficiosa para cultivadores de papa, para los consumidores y para la tradición, pues se rescatan prácticas olvidadas. ¿Cuál de las siguientes dimensiones se privilegiaron en la situación propuesta por los campesinos? A, social y política; B, cultural y social; C, económica y cultural; D, política y comercial. Listo. Voten. Acuérdense que hay que leer la respuesta también. Listo. Voten. Gracias, Sam. Dale, Natalie, no te preocupes. Solo que ajá, yo te llamé y como me sorprendió la compañera, yo dije, bueno. Pero ustedes saben que tampoco es que tengamos muchísimo tiempo, entonces hay que aprovechar el tiempo. Ok, listo. Bueno, entonces nos preguntan, ¿cuál de las siguientes dimensiones se está privilegiando en la solución propuesta por los campesinos? ¿Cuál es la respuesta correcta? La opción C, económica y cultural. Entonces, aquí el problema central es que los campesinos que son productores de papa están siendo afectados por pues, la entrada de los productos extranjeros más baratos. Oigan, esta pregunta hasta se relaciona un poco con lo que estábamos viendo hace rato, ¿ok? Debido a lo que es ese tratado de libre comercio. Entonces, la solución propuesta por los campesinos fue rescatar esos mercados campesinos y populares, donde ellos pueden vender directamente los productos sin que exista ningún intermediario y demás. Entonces, como no hay intermediario, van a haber mejores precios y van a poder competir mejor. Entonces, ahí estamos apuntando claramente a lo que es una dimensión económica, ¿ok? Esa dimensión es económica. Estamos hablando de mejores recursos tanto para ellos y mejores precios para los consumidores. Y el texto también dice muchas veces que, que sus tradiciones, ¿cierto? Habla sobre las tradiciones y sobre los elementos culturales que están relacionados con lo que es el cultivo de tierra. O sea, que eso hace parte de ello. Y hablan bastante
Bueno, la propuesta que ellos meten también habla sobre rescatar esas costumbres olvidadas. Cuando a ti te dicen rescatar costumbres olvidadas, estamos hablando de qué? Cultura. Lo vemos desde una dimensión cultural. Entonces ahí entra. Entonces ahí ya conectamos la económica y la cultural. Entonces por eso la solución está privilegiando esas dos dimensiones. Ahora podemos descartar por lo menos social y política. Hay un efecto social, porque pues, está bien, se menciona pues mejorar la calidad de vida, facilitar el acceso a lo que son los alimentos, pero pues la solución no se centra principalmente en una participación política, en leyes, en partidos, en representaciones, no, ¿ok? Lo político aparece solamente como antecedente, o sea, que los políticos prometieron tratar, que esos tratados no nos afectarían. Literalmente estamos leyendo una problemática que surgió en base a lo que leímos ahora rato de Virgilio Vargas. O sea, entonces en este caso la dimensión política no es la privilegiada. Y luego nos dice la B, que de pronto este confunde también bastante, que dice cultural y social. Sí hay una dimensión cultural, ya vimos por qué, y también existen beneficios sociales. Pero esta opción, digamos que deja por fuera uno de los elementos que es más fuerte en el texto, el cual es la dimensión económica. El hecho de que nosotros estemos buscando una solución para que ellos puedan vender sin intermediarios y mejorar los ingresos, porque, bueno, y vender a mejores precios a fin de cuentas. Entonces, les va a servir a ellos para competir pues de mucha mejor forma frente a los mercados extranjeros. Entonces, ignorar la parte económica sería leer el texto pues de una forma incompleta. Está bien. Sí, yo te compro que esté la parte un poco la parte social, pero por lo mismo nos preguntan de las siguientes dimensiones se privilegiaron, ¿cuál de las siguientes dimensiones se privilegiaron en la solución propuesta por los campesinos? Misma pregunta. No podemos dejar por fuera lo económico. D, nos dice política y comercial. Ya vimos por qué la política no entraba, pero aquí lo comercial aparece, pero a la opción le falta por esa misma parte, porque mete política, como si fuera algo central. Entonces, en la solución no están coexistiendo leyes ni nada. Entonces, en este caso comercial también es bastante limitado, porque el texto no solamente está hablando de vender los productos, sino pues de proteger una forma de vida y unas prácticas culturales que ya estaban arraigados en esas personas. Entonces, en esta sin mucho que discutir. Muchachos, ¿les quedó claro? O así, profe. Así es, Kirley. Ok, bueno, perfecto. Vamos con la 15. Oigan, están saliendo puras de economía. Natalie, ¿quieres leer la 15? Sí, Dale. para Adam Smith, economista y filósofo escocés del siglo XVIII, la división del trabajo aumenta la productividad, pues cada persona se enfoca en producir aquello en lo que es mejor y luego lo intercambia de forma mercantil por los otros bienes y servicios que necesita. Si cada uno dependiera del autoministro, tendría menos posibilidades de fabricar la misma cantidad de bienes que le es posible conseguir en el intercambio. Según el concepto de división del trabajo para Smith, el mercado, no tengo que leer las opciones de respuesta, ¿o sí? Bueno, listo, muchísimas gracias. Voten, pues. Ya les envié la votación. Voten. Que les queda ya poco tiempo. 30 segundos.
Una pregunta, yo no sé cómo votar aquí. Nunca había entrado a esta aplicación. Ah, no, ¿Cómo no, puedo sí, votar? claro, mira. Tú tienes una barra de herramientas, no sé si estás en computador o en el celular, en la parte de abajo, ¿cierto? Que te sale como para prender tu audio, prender el video, mirar los participantes, el chat. Sí te sale, ¿verdad? Me sale silenciar, video y más. Estoy en el celular. Ok. Dale más. Y ahí buscas una opción que dice como votación, cuestionario, algo así, No me aparece. como que no te aparece. Aparece participantes, chat, mostrar subtítulos, configuración de la reunión, videos, estadísticas y ayuda. No te sale ninguna opción, ninguna opción en la barra que diga votaciones, nada así. No, no me sale nada de eso. No, yo no he finalizado la encuesta todavía, entonces todavía le debería hacer eso. Y mira, y si yo aquí le doy en compartir resultados, no se te abre una pestaña. No, Se te debe abrir una pestaña que dice votación, cuestionario y aparecen los resultados que acabo de compartir. es que no sé cómo hacerlo. Bien. Bueno, en todo caso, Yo escucho, es sí. ahí, Yo es escucho de todos en modos. la... Yo miro aquí. ¿Cómo? Que yo puedo mirar aquí la respuesta después y la explicación. Bueno, no, listo, listo. No Sí. sé, pero está raro. Debería. O sea, ahí te salen una opción y dice más votaciones. Pero bueno. No, Entonces nos no dice, aparece. según el contexto de la división de trabajo para Adam Smith, el mercado, y nos ponen una respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? La opción D, que nos dice, que es la forma eficiente de repartir los bienes que se han producido mediante la especialización. Escuchen esa palabra, especialización. Y nos dice, la visión del trabajo aumenta la productividad, pues cada persona se enfoca en producir aquello en lo que importa. Justamente ese es el significado de especialización. Lo intercambia de forma mercantil por los otros bienes y servicios que necesita. Si cada uno dependiera del autosuministro, tendría menos posibilidades de fabricar la misma cantidad de bienes. Es posible convertir con el intercambio. O sea, ¿qué te están queriendo decir aquí a ti en pocas palabras? Que el mercado permite que esos bienes producidos por las personas especializadas contribuyan mediante el intercambio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, pongo el ejemplo, Natalie, que era con la que estaba hablando ahora, Natalie es mejor, no sé, para hacer zapatos y yo soy mejor para hacer camisas, entonces Natalie no se va a poner a hacer camisas si ella es buena haciendo zapatos y yo no me voy a poner a hacer zapatos si soy bueno haciendo camisas. Entonces ella me da un par de zapatos y yo le doy una camisa. ¿Me hago entender? Entonces ese sería como un ejemplo para que me entiendan. Él lo que quiere decir es que si tú eres bueno para tal cosa, no tienes por qué ponerte a inventar con otra. Que te vuelvas experto en esa cosa y hagas el intercambio de, de lo que te produzca por los demás bienes que tú necesitas. Luego están las opciones que te dice, opción A, generar injusticias sociales al separar a las personas de las clases sociales según sus ingresos. Eso no aparece en lo que te están planteando. Eso es lo que no te están eso no aparece en lo que te están planteando y la pregunta a fin de cuentas no está evaluando desigualdad social, sino la función del mercado dentro de la división de trabajo que planteó Smith. ¿Ok? ¿Cuál es la correcta? Mira, aquí te la marqué. La D. Entonces, mire, esto es importante y quiero que se lo lleven siempre. Ustedes miren muy bien la pregunta. Si a ti la pregunta te está diciendo, según el concepto de división del trabajo para Smith, ¿ok? Te tienes que basar en lo que te dice. Mira, para Adam Smith, economista y filósofo escocés, ¿ok? Usted basa en lo que le están diciendo aquí. Y te están diciendo, pues cada persona se enfoca en producir aquello en lo que es mejor y luego el intercambio. Eso es especialización, que les quede claro. Cuando tú eres especialista en algo, es porque eres mejor en eso. Es como el caso de los médicos, ¿ok? Es médico, se especializa en hepatología, es un experto en el hígado. ¿Me hago entender?
Luego tenemos, ¿cuál descarté ya? Ah, la A. Luego va con la B que te dice, lleva la economía al fracaso, pues no hay coordinación entre los productores y los consumidores. En este caso, es lo contrario para Smith, ¿ok? Aquí no podemos meter, recuerden, nuestra opinión. Tenemos que hablar con lo que nos dieron ahí. Y para Smith, y para Smith, el mercado coordina indirectamente a las personas mediante el intercambio. ¿Ok? Todo lo contrario a lo que dice. Luego la C hace que las personas se vuelvan más ignorantes, pues no saben cómo producir ciertos bienes. Aunque es una crítica posible sobre la especialización, podría ir por ahí, pero esa no es la idea que te está presentando el texto centralmente. Aparte, te están pidiendo que hables de lo que es para mí, de lo que es para mí, no lo que tú pienses, no lo que tú consideres. ¿Quién es Adam Smith? Adam Smith es considerado el padre del capitalismo, ya como para que se hagan una idea. Entonces, de pronto, si tú no tienes afinidad con ese pensamiento, tú dirás, ok, eso no funciona, esa vaina no sirve. Pero tienes que responder, porque mire, está diciendo, según el concepto de división de trabajo para mí, ¿qué dice Adam Smith? Ya, solo bases en eso, no meta más nada. Entonces, muchachos, ¿quedó claro? Sí, bro. Bueno, mira, la B dice que el mercado lleva al fracaso porque no hay coordinación entre los productores, o sea, quienes hacen eh, los bienes y quienes los consumen, ¿cierto? Entonces, es el contrario de lo que te está planteando a ti la idea de Smith, porque para él el mercado se coordina indirectamente a las personas mediante el intercambio. Eso es la coordinación. Que aquí te dicen, no, llevaría la economía al fracaso. Pues no hay coordinación entre productores y consumidores. Leamos, mira. Dice, pues cada persona se enfoca en producir aquello en lo que es mejor y luego lo intercambia. Ya aquí vemos aquí un orden de forma mercantil por otros bienes y servicios que necesita. Si cada uno dependiera del autosuministro, o sea, de tú mismo conseguir tus cosas, tendría menos posibilidades de fabricar la misma cantidad de bienes que se le dé es posible conseguir del intercambio. O sea, aquí te están planteando algo muy bonito. Entonces tú no puedes responder con algo feo, que te están diciendo que te bases en lo que te están planteando. De pronto sí es una crítica a esto y demás, pero acuérdense, no podemos meter nuestras opiniones cuando nos pregunten acá. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Pues ya, para ir con la 16. Bueno, ¿quién quiere colaborar con la 16? O si no, yo les cojo, no hay ningún problema. Si quiere la puedo leer yo también. Bueno, dale, Natalie. Si no es mucha modestia. Al contrario. Como resultado del acuerdo de paz firmado por un gobierno, un grupo armado al margen de la ley, se establecieron zonas veredales transitorias de normalización ZVTN, las cuales consideran en locaciones rurales donde se concentran los militares del grupo armado para iniciar su transición a la vida civil. Estas zonas, el ejército del país debe custodiar a los miembros del grupo armado en lugar de combatirlo, de acuerdo con lo expuesto. ¿Por qué es posible que se dé esta situación? A. Porque el gobierno nacional quiere que el grupo armado conviva con el ejército para que el futuro haga parte de él. B. Porque el gobierno nacional ha dado un giro hacia el socialismo y ha decidido poner a su ejército al servicio del grupo armado. C. Porque el grupo armado ahora controla las ZVTN y tiene miembros del ejército a su disposición. D. Porque la función de las Fuerzas Armadas se adecuó al nuevo contexto sociopolítico del país. Listo, muchísimas gracias, Natalie. Bueno, voto. Esta no está tan complicada, así que le voy a dar menos tiempo.
Voten. 20 segundos. O eso. Bueno, muchachos. Listo. Ya les comparto los resultados. Entonces nos preguntan, en lugar de combatir, no, desde ahí no empieza el podcast. De acuerdo con lo expuesto, o sea, de acuerdo con lo que nos dijeron acá, ¿por qué es posible, eh, por qué es posible que se dé esta situación? ¿Cuál es la respuesta correcta? La opción D. Porque la función de las Fuerzas Armadas se adecuó al nuevo contexto sociopolítico del país. Y es que el texto está planteando una situación, por decir, posterior a lo que es un acuerdo de paz. O sea, ya no se está en el mismo contexto de la confrontación armada directa que se venía dando anterior a eso, sino que estamos en una etapa de transición hacia lo que es la vida civil. Por eso entonces el ejército deja de cumplir únicamente la función de combatir a ese grupo armado y pasa a cumplir también una función de custodia, de seguridad y pues de garantía del proceso de desmovilización. Aquí la palabra clave es esto. Bueno, la frase clave es esta, dice, se concentran los militantes del grupo armado para iniciar su transición a la vida civil. Eso es lo clave en esta parte, porque entonces ya eso ahí vemos que está cambiando que eso cambia un poco lo que es el papel del ejército. O sea, no significa que el grupo armado ahora mismo mande, ni que el gobierno no esté aliado ideológicamente con ese grupo armado, ¿ok? Significa que tras el acuerdo que hicieron, las instituciones ahora se van a ajustar a una nueva realidad política y social, para así pues llevar esa transición que es requerida. Luego tenemos la opción A que te dice, porque el gobierno nacional quiere que el grupo armado conviva con el ejército para que en el futuro haga parte de él. Eso es falso. Esa idea por ninguna parte la estamos viendo en el texto. O sea, la transición mencionada es hacia la vida, no hacia una incorporación al ejército. Recuérdense, de acuerdo con el texto, te tienes que basar en estos cuatro rengloncitos que te pusieron aquí, no más. Opción B, porque el gobierno nacional ha dado un giro hacia el socialismo y ha decidido poner a su ejército al servicio del grupo armado. Se está peor. O sea, nada que ver. Eso no en ninguna parte se está sustentando con el fragmento. Luego está la opción C que te dice, porque el grupo armado ahora controla las zonas veredales transitorias de normalización y tienen miembros del ejército a su disposición. Eso contradice literalmente lo que te está diciendo el texto, porque el que está custodiando la zona es precisamente el ejército, es el que está custodiando a los grupos armados. No están siendo subordinados por ellos. Entonces, muchachos, ¿les quedó claro? Sí, señor. A los demás, ¿todo claro? Ok, listo. Vayamos con la 17. Ahora, ¿quién colabora con la 17? Otra personita que no sea Natalie para no. Ya, variemos un poco. Cambie la cuestión. O si no, yo lo escojo. No hay problema. Profe, yo. Andaré. iPhone. Esa es una muy buena pregunta. Mm, ¿Quieren que hablemos del neoliberalismo un poquito? Y la diferenciación del proteccionismo. ¿O seguimos con la 17? O sea, digo para los demás porque es algo que sí me demoro como 5 minuticos explicando. ¿Los demás? ¿Qué opinan? ¿Hablamos del neoliberalismo?
Ajá, ¿y los demás? Sí, profe, sí. Bueno, entonces, ya. Relájense, relájense, relájense. Fuera spam, fuera spam. Ok, entonces hablemos un poco del neoliberalismo. El neoliberalismo no es más que una corriente económica que lo que defiende es que el Estado eh, debe tener un papel marginal en la economía. ¿A qué me refiero marginal? Por debajo. Debe intervenir en lo que menos se pueda en la producción, en los precios y en el comercio en general. Y lo que busca, en resumen, es que la economía sea el centro, digo, el mercado sea el centro de la economía en ese país. Entre las ideas o características principales que podemos descartar fue lo que vimos ahora rato, libertad de mercado. O sea, se considera que la competencia entre las empresas mejora, digamos, como esa eficiencia, disminuye los precios y aumenta la calidad. O sea, cuando tú tienes competencia, tú te ves obligado a la reducción de precios. Eso es lo que nos habla el neoliberalismo. Lo otro es una menor intervención del Estado. ¿A qué se refiere con una menor intervención del Estado? Que el Estado no, o sea, bueno, el Estado a fin de cuentas no va a desaparecer, pero va a reducir el papel como un productor o como un regulador fuerte de esas industrias. O sea, va a dejar que la economía sea un poco más libre. Y ahí entra la frase que el mismo mercado se autorregule. Lo otro que defienden es el tema de la privatización. O sea, que las empresas o los servicios que eran del Estado pasen a ser mano de las empresas privadas. Y hablamos también de apertura económica, por supuesto, que es ahí cuando hablamos de reducir las barreras con lo que son los comercios internacionales y metemos nuevamente el tema de los aranceles, lo que veníamos hablando, y los impuestos a las importaciones. Y la otra sería buscar mayor inversión extranjera, por supuesto. Es como que buscar que ese capital extranjero entre al país para financiar a las empresas, a la infraestructura y a la producción en general. Y luego, hablando un poco de lo que es el proteccionismo pasa a ser una política un poco contraria. Es una política económica en la cual el Estado es el que lo regula. El Estado es el que protege la producción nacional frente a lo que es la competencia extranjera. Entonces, ¿cuáles son las herramientas principales que él usa? Lo primero son los aranceles, que son los impuestos a los productos que son importados para que sean más caros. Entonces, como un producto va a ser más caro, ¿ok? Te pongo el ejemplo de la bolsa de arroz. ¿Ok? Tú te vas, sales de la clase, tu mamá te manda, hey, ves a comprarme una libra de arroz. Y yo voy a Lara, voy al de uno, voy a la Olímpica, voy al Éxito, no sé, al Macro, a lo que vaya. Y tú encuentras una bolsa de arroz en 2.800 y encuentras una bolsa de arroz en 1.900. Hay casos de casos, pero lo estoy diciendo en un ejemplo utópico. Ajá, hay veces que hay gente que le compra el arroz porque le gusta la marca, porque esto, pero ya es diferente. Para ti, ¿cuál es más atractivo? ¿El que vale 1.900 o el que vale 2.800? Cierto que es que el que vale 1.900. Y cuando hablamos de un estado en proteccionismo, es que ponle que ese arroz de 2.800 sea mucho más barato que el de 1.800 al momento, que el de 1.900 al momento de entrar al país, pero le cobran más impuestos. Cuando le cobran más impuestos, el precio aumenta. Entonces, ¿cuál es el fin? De que la gente compre más el nacional. ¿Y cuál es el nacional en este caso? El de 1.900, el que sale más barato. Luego está esa parte de lo que es la cuota de importación, que son como los límites de la cantidad de productos extranjeros que puedan entrar. Entonces se limita. Cierto producto extranjero no va a poder entrar, entonces no entra. El otro punto clave en el proteccionismo es los subsidios a los productores nacionales. Entonces, es cuando la economía, bueno, cuando el Estado más bien ayuda a, a empresas productivas para que puedan competir, ¿sí? Les da subsidios, les da unas ayudas económicas. Luego está la parte también de las restricciones comerciales, que es que se crean normas para que dificulten la entrada de productos extranjeros.
Y por supuesto, que no puede faltar es la promoción del consumo nacional. Entonces, lo que busca es que la gente compre más productos hechos en el país que los que vienen de afuera. Y yo sé que los dos tienen sus cosas buenas, por eso ninguno de los dos al 100% creo que funcionaría. Pero sí es importante rescatar, porque por lo menos está bien. Con el proteccionismo vamos a vender más dentro de nuestro territorio. O sea, vamos a comprar más las cosas de nuestro territorio y tal, y esto, más fresco y demás, pero eso conlleva que a veces los precios sean un poco más altos. Y cuando está la libertad de competencia, ese neoliberalismo, corremos el riesgo de crecer en monopolio. Esos son los monopolios, son los dominios hacia un mercado, la captación de una empresa a un mercado. Ejemplo, Coca-Cola. Que Coca-Cola compre todas las empresas de gaseosa que hay en Colombia. O sea, porque estamos en un libre mercado. ¿Cómo las compra? Porque como Coca-Cola es el que más vende, entonces Coca-Cola genera más ganancias y las demás empresas se van quebrando. Cuando las demás empresas se van quebrando, Coca-Cola coge y miren, las compra. Y ahora es el que domina toda la vaina de gaseosa. Como ahora es el que domina todo lo de gaseosa, si tú te quieres tomar una gaseosa, vas a tener que comprar Coca-Cola. Así no te gusta. Así funciona un monopolio. Entonces, como él tiene el dominio de eso, si a él se le da la gana de poner la Coca-Cola en la Coca-Cola personal en 10K, que la pone 10.000 pesos, si te quieres tomar una Coca-Cola, tienes que pagar 10.000 pesos por ella. Me hago entender porque ya no va a tener quien te compita. Si tú no tienes quien te compita, pues tú vas a hacer lo que quieras. Entonces, ¿me entienden? Es un tema un poco complicado. Entonces, ¿sí les quedó claro? Fue una pregunta. No le escuché bien. ¿Me dijiste una pregunta o No, sin una pregunta, pregunta? una pregunta. Tienes una pregunta, cuéntame. Em, ¿En Colombia se ve más el neoliberalismo o el proteccionismo? Complicado. Colombia es muy de los dos. O sea, pero sí, en general hemos sido más neoliberales que, que proteccionistas. No somos 100% liberales, nunca lo hemos sido, pero sí como que nuestras políticas, si hablamos de corriente, o sea, ponemos una pita y la que más jala es el neoliberalismo. Sí, eso sí es verdad, porque nosotros creo que desde el gobierno de César Gaviria en 1990 venimos con eso. Y mucho antes se venían entre ese intercambio entre que éramos neoliberales, bueno, el neoliberalismo es más reciente, pero un poco hablando más sobre apertura económica en general, siempre hemos tendido más a eso. Y más porque siempre hemos tenido más afinidad con países como por lo menos Estados Unidos. Entonces, me hago entender, como tienen más afinidad con esos países, pues obviamente esos países no van a querer invertir acá en Colombia si si los aranceles y los impuestos están más costosos. Entonces, siempre se ha querido, pues, eso, que llegue. Mm, Bueno, entonces, pues sí, entonces ahora creo que sí podemos seguir. Me borro acá. Bueno, hacen una pregunta muy interesante. Eh, dos ejemplos dos ejemplos de los países, para que te quede claro. ¿Ustedes quién consideran que es el proteccionista más bárbaro que van a conocer? ¿Quién creen que sea? Así. ¿Se le viene algo a la mente? Está fácil. Bueno, Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos defiende mucho las empresas privadas. Digo, perdón, es al revés. Estados Unidos es el más neoliberal que vas a conseguir. Defiende mucho lo que es las empresas privadas, la competencia, pero tampoco es totalmente liberal. Otro ejemplo que te puedo poner es el de Chile. Chile es un país bastante neoliberal, es un ejemplo latinoamericano bastante. Países proteccionistas, China, así como dijo el compañero, China, la India, Argentina.
Venezuela en toda su historia ha sido también bastante proteccionista. Entonces, ¿sí les quedó claro ya esa parte? ¿Ninguna pregunta? Ok, listo. Vale, me alegro. Entonces vamos a hacer la 17. ¿Quién colabora con la letra de la 17? Excelente, Eduardo. Ese es el punto. Bueno, ¿quién colabora con la 17? Ya que esta es la última pregunta que hacemos. Profe, venga, yo la leo. Dale. Dice, la teoría de la dependencia argumenta que la pobreza que existe en los países del sur se debe a condiciones históricas que han estructurado el mercado global de tal manera que favorece a los países del norte y mantiene a los países del sur en un estado constante de pobreza. En- Es así como, desde sus inicios, los países del sur han servido como proveedores de materia prima para los países del norte y a cambio han sido receptores de aquellos productos terminados que ya han cumplido su ciclo en los mercados del norte. De esta manera se crea un vínculo de dependencia en el que las economías del sur dependen de la voluntad de compra de materias primas por parte de los países del norte. ¿Cuál de las siguientes situaciones se ajusta al modelo teórico descrito? A. Un país latinoamericano desarrolla tecnología industrial que le permite procesar materias primas para generar productos con valor añadido que se venden dentro del mismo país. B. Una campaña multinacional adquiere en un país pobre materias primas a bajo costo, las procesa e incrementa su valor añadido, para luego vender sus productos en el país pobre. C. Un país desarrollado de Europa genera riquezas gracias a sus adelantos tecnológicos y luego impulsa el avance de la industria de países en desarrollo porque comparte con ellos esta nueva tecnología. Y D. Una organización internacional regula las relaciones comerciales entre países para asegurarse, de que los países que venden materias primas no cobren de más a los países que más las necesitan. Listo, muchas gracias. Bueno, voten, voten. Ya les envié la votación. Esta pregunta es interesante y fíjense que todas las que hemos resolvido hoy han sido pura cosa de economía. Y seguimos en lo mismo. Sofía, te agradezco que nos rayes la pantalla, por favor. Veinte segundos. Ya, listo. Entonces nos pregunta, ¿cuál de las siguientes situaciones se ajusta al modelo teórico descrito? ¿Cuál es la respuesta correcta? Opción B. La compañía multinacional adquiere en un país pobre materias primas a bajo costo, las procesa e incrementa su valor añadido para luego vender sus productos en el país pobre. ¿Conocen esos ejemplos? Dios. Ok. Bueno, entonces, aquí la teoría de dependencia, que es la que nos están planteando, dice que los países del sur
o los países periféricos quedan atrapados en una relación desigual con los países que están desarrollados. ¿A qué se les parece países del sur? Suramérica. Y los países del norte, Norteamérica. Oye, quedan atrapados por esa relación desigual que les venía comentando. O sea, venden las materias primas más baratas y luego compran los productos terminados más caros. Y así se genera ese valor añadido que es lo que nos estás diciendo. Y la mayor parte de las ganancias se quedan en manos de las economías o, sí, de las economías o de las empresas que son del norte. Les pongo un ejemplo. O sea, no estoy diciendo que sea así, estoy poniendo un ejemplo como para que me entiendan. Nike viene aquí a Colombia, eh, compra el cuero, compra el algodón para... Sí, pero en este caso están haciendo más referencia, esta pregunta hace un poco más de referencia aquí, o sea, América. Pero como te digo, te pongo el ejemplo, viene la empresa Nike y compra el algodón, compra el cuero aquí en Colombia y esa es la materia prima. Se la lleva para allá a Estados Unidos, la producen y ponle, no se gastó ni el 20% del costo. Y luego nos la regresan a nosotros, ya nos regresan lo último, lo más feo de todo, nos lo mandan acá a nosotros por el triple, por el tres, cuatro veces el precio que vale. ¿Cuánto vale una zapatilla Nike? 800.000 pesos, 700.000 pesos, a lo mucho 500.000 pesos. ¿Cuánto vale una camisa Nike? Un conjunto Nike, hasta 1 millón de pesos. ¿Me hago entender? Entonces, ese sería como uno de los ejemplos. Y la idea clave está en que los países del sur se deben a condiciones históricas que han estructurado el mercado global de manera que favorece a los países del sur y receptores de los productos y mantiene a los países del sur en un estado constante de pobreza. Es eso mismo, porque ajá, se nos están llevando nuestros recursos naturales, nuestras materias primas, para que ellos produzcan y se lleven el valor agregado y ganen toda la económica ganancia. Para que entonces, ahí es donde entra la opción B, porque es que la opción B encaja perfectamente porque una multinacional que compra materias primas baratas en un país pobre, las procesa, aumenta el valor agregado y luego las vende a productos más caros. Precisamente esa es la relación que existe. Luego tenemos la opción A que te dice, un país latinoamericano desarrolla tecnologías de industria que permiten procesar materias primas para generar productos de valor añadido para vender dentro del mismo país. Esta opción rompe la lógica de esa dependencia que nos están planteando. ¿Ok? Dice que un país latinoamericano desarrolla tecnología industrial y procesa sus propias materias primas. Eso es todo lo contrario. O sea, eso sería una forma de superar la dependencia que nos están planteando, no de reproducirla, que es lo que nos están pidiendo. Luego está la opción B, la opción C que nos dice un país desarrollado de Europa genera riqueza gracias a sus adelantos tecnológicos y luego impulsa los avances de la industria en países en desarrollo, porque comparte con ellos la nueva tecnología. Esto es una opción más de cooperación tecnológica. Eso no corresponde a la teoría de la dependencia que nos están planteando allá arriba, porque esta teoría dice, perdón, esta teoría no dice que los países ricos vayan a ayudar a industrializar a los pobres. Al contrario, a ellos les conviene siempre seguir manteniendo al pobre más pobre, a esos países pobres, para ellos poder comprar más barato. Luego está la opción de una organización internacional que regula las relaciones comerciales entre países para asegurarse de que los países que venden materias primas no cobren más a los países que lo necesitan. Aquí está hablando de una organización internacional que va a regular los precios para evitar abuso. Entonces, tampoco tiene nada que ver con la teoría que nos estaban planteando de la dependencia. ¿Ok? Entonces, esa teoría se centra en las relaciones económicas entre los países del norte y los países del sur. No hay una regulación justa. Al contrario, es injusto que ellos se lleven prácticamente todas las ganancias y generen riqueza a costa de nosotros. ¿Me hago entender? Entonces, muchachos, ¿les quedó claro? Sí, profe, gracias. Sí, quedó claro. Bueno, pues listo. Si les quedó claro, muchísimas gracias por estar. Los voy a dejar ahora con María
con Ana, creo, que va a hablar una cosita con ustedes, entonces no se salgan. Y bueno, por mi parte sí, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho la clase, que hayan aprendido algo. Eso siempre, 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 siempre será importante en esta vaina. Y siempre será el objetivo. Que usted cuando entre a la clase salga diferente y haya aprendido algo. ¿Oyeron? Entonces, se les quiere mucho, nos vemos en una próxima. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? En este momento hablan con María, no con Ana. Quiero que me cuenten ahí en los comentarios qué tal les pareció la clase con Ángel. ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Qué tal les fue? Profe, para mí fue Supervisión. una buena clase. Me alegro muchísimo. Si aprendí siendo Sí, sincero, ¿no? Sobre sí, todo la profe, sí. sinceridad. El profe explica muy bien las preguntas y nos da por qué es cada una. Me alegra mucho. Bueno, veo que Profe, todos... Dime. además contextualiza mucho como que las preguntas, trata de contextualizarlas como en el contexto de Colombia y eso es súper, pero súper magnífico para uno entenderlo. Ay, me alegra muchísimo, de verdad que hayan aprendido muchísimo, que hayan aprendido mucho con Ángel. Bueno, chicos, antes de que se vayan, quiero cerrar con algo muy honesto con ustedes. Esto no es parte del tema de hoy, no es teoría, no es clase, es algo como un poco más personal. Quiero que por un momento piensen esto. Si hoy tuvieran que presentar el IFEX, ¿cómo se sentirían? ¿Tranquilos o se sentirían con dudas? Escríbanme por los comentarios, mejor, por el chat de Zoom. ¿Cómo se sentirían? Y no me respondan bonito, no me respondan lo correcto o lo que ustedes quieren que sí, que yo en sí escuche. Respóndanlos de manera sincera, honesta. O si no quieren escribir en su cabecita, pregúntenselo. Ok, nervios, tranquilo, no voy. Nervios, dudas, tranquilo, con dudas. Nerviosa y angustiada, con dudas, tranquila. No voy y si voy fuera a pasar pena. No, 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 no. Ojo con esa mentalidad. Bueno, porque algo que he visto muchas veces es esto. La gente no falla en el IFEX porque no sea capaz, porque no es inteligente y demás cosas que muchas veces las personas dicen. Las personas fallan porque no saben o no supieron cómo prepararse a tiempo. Y eso es lo que pues más duele después porque ese momento en el que uno dice, uy, pude haberlo hecho mejor antes, me hubiera empezado a preparar pues de una mejor forma, con una guía, con una mejor metodología. Y no lo digo claramente para asustarlos ni para presionarlos, sino porque es una realidad que muchos viven. Y aquí es donde quiero ser muy clara con ustedes. No existe el estudiante perfecto, no existe el que ya lo sabe todo. Lo que sí existe es el estudiante que se prepara con guía y el otro, y el que improvisa. Y la diferencia entre esos dos no es inteligencia, chicos. ¿Qué es? ¿Ustedes qué creen que es? ¿Ustedes cuál creen que es la diferencia entre esos dos estudiantes que les di? Preparación, constancia, la preparación, confianza. Ok, repito la palabra. Uy, voy a cerrar el micrófono, por favor. Bueno, les estaba comentando que no existe el estudiante perfecto. No existe el que ya lo sabe todo. Lo que existe es el estudiante que se prepara con qué, con guía, y el que improvisa, ese es otro caso. Y la diferencia entre estos dos no es la inteligencia, sino que eso era lo que les estaba preguntando. Práctica muy bien. Me encanta que lo tengan tan claro. Y sí, son todas las cosas que anteriormente dijeron, la práctica, la preparación, pero sobre todo que la estrategia. Por eso el día de hoy espero un proyecto pantalla. Un momento. Ok. ¿Me confirmas si ya pueden ver la pantalla? No sé si ya se ve. Creo que sí. Ah, sí, ya se ve la pantalla. Muchas gracias.
Bueno, por eso existe algo como el Prefix Lumen. Pero antes de de contarles un poco más sobre eso, quiero hacerles otra pequeña pregunta. ¿A quiénes de aquí les ha pasado que estudian, no sé, un tema, algo relacionado con él, así no sea todo el tema en sí, pero en un simulacro sienten que se les olvida todo o que no era lo suficiente como tal? ¿A quién le ha pasado eso? Yo. Solamente a una persona le ha pasado eso. Yo, yo, yo. Bueno, veo muchos yo, chicos. Bueno, y justamente ese es el problema, que este tipo de preparación pues, se intenta resolver. ¿Por qué? Porque no es solamente ver clases, es aprender a enfrentar el examen como tal. Por ejemplo, que vamos a tener clases en vivo de lunes a viernes de 7 a 9, simulacros tipo IFEX con análisis real de tus errores, que en este caso serían dos simulacros los que vamos a llevar a cabo en el pre-IFEX. También una plataforma, ustedes se preguntarán, pero bueno, la plataforma que tiene eso, ¿cómo se come o qué? La plataforma va a tener la grabación de las clases porque pasa muchas veces que, ay, tuve tal inconveniente y no me pude conectar a tiempo, entonces, ay, me perdí la clase. No, vas a poder verte la grabación de todas las clases. También van a contar con las pruebas semanales que se van a llevar a cabo cada 2 semanas aproximadamente para ver cómo van en su rendimiento, qué necesitan reforzar y también tener como eso en cuenta para nosotros. Y también acompañamiento en grupo. Ahí van a poder resolver dudas cuando de ustedes, ay, no sé tal cosa, lo otro, qué dijeron en la clase y demás. Pero más allá de eso, lo importante que es, no es el curso, porque, bueno, básicamente sí tú puedes pagar el pre-IFEX y toda la cosa, pero lo importante es lo que tú haces con eso. Porque si nosotros te podemos dar que el mejor material, que enseñarte lo mejor posible y toda la cosa, pero ¿qué? Si no hay disciplina, si no hay guía, básicamente no cambia nada. ¿O ustedes creen que una persona que sí, que paga un pre-IFEX, al final, que al final no se conecta a las clases, no hace las pruebas semanales o mini simulacros y demás, se va a preparar de la mejor manera? Y aparte que ni estudia tampoco por su cuenta. ¿Ustedes creen que va a sacar un puntaje de 500 sobre 500? Quiero ver su forma de pensar sobre eso. ¿Qué tal? Claro que no. No. ¿Qué más piensan sobre eso, chicos? No, le va a re mal. Bailas. Y exactamente, chicos. Si no hay disciplina ni guía, pues no va a cambiar nada. Y aquí quiero decirles algo que seguramente muchos deben de estar pensando en este momento, pero claramente no lo van a decir. Ay, esto suena como como algo de venta, seguramente es porque quieren pues muchos estudiantes, seguro les conviene y los entiendo. Cada quien tiene su forma de pensar, pero los invito a verlos desde otro ángulo. Si solo fuera, si esto fuera solamente por vender, no importaría si ustedes aprenden o no, pero en realidad lo único que a nosotros en sí nos importa es que ustedes mejoren su puntaje, que ustedes digan después del pre-IFETS, claro que mejoré, voy a aprender muchísimas técnicas para responder de la mejor manera a las preguntas y demás, porque al final del día el resultado no es del curso, el resultado es suyo. ¿Quién va a presentar la prueba? ¿El curso o tú? Pues obviamente tú. Así que algo que me gustaría que se queden, pues básicamente con esto hoy y también siempre que puedan tenerlo en mente, nadie llega al IFEX improvisando. Llego y diciendo, ay, a ver qué pasa, no, o tal cosa. Muchas personas sí, obviamente llegan de esa forma, pero tú que quieres sacar un buen puntaje vas a llegar con ese pensamiento de, ay, sí, yo no estudio ni nada, entonces voy a improvisar de ti, Marín, y lo que sea que Dios quiera. No. Los buenos resultados casi siempre vienen de preparación de forma consciente, constante. Así que quiero que también
piensen algo conmigo y lo escriban por ahí, o si lo quieren nomás tener en su mente, está bien. ¿Ustedes qué piensan que es lo que más les está costando hoy para la prueba, para el IFEX? No sé, matemáticas, lectura crítica, el tiempo, los nervios, no saber por dónde empezar, bueno, lo que sea. Cuéntenme, los leo. ¿Qué sienten que más les está costando? Los nervios. Uf, ciencias exactas, horrible, odio. Sociales y lectura, inglés. Ay, chicos. Matemáticas, el tiempo y ¿qué se te escapó, Astrid? El tiempo y sociales, dice la compañera. Matemáticas, Dios mío. Sociales. Bueno, veo más que todo matemáticas y sociales. Así que, bueno, ¿qué más? El tiempo, los nervios. Es muy importante que ustedes identifiquen eso porque va a ser más fácil mejorar si ustedes tienen en cuenta qué es lo que se les dificulta. Así que si lo identificas ya, ya tienes la mitad del camino avanzado, porque puedes trabajar en ello para mejorarlo. Así que les dejo como esta última reflexión. Si hoy tuvieran la oportunidad de prepararse con guía, con simulacros reales, con alguien que les diga, bueno, esto es lo que te está fallando en cuanto, no sé, matemáticas, el componente, y así lo puedes mejorar o tal cosa, ¿lo tomarían en serio o lo dejarían pasar? Porque esto no es una decisión de impulso, es una decisión de cómo quieren llegar a ese examen. Si quieren llegar con ansiedad o con preparación o con dudas o llegar sabiendo qué hacer. Y pues ya para cerrar, obviamente porque creo que ya nos hemos extendido bastante. Si tienen alguna duda sobre el prefix, pues pueden hacérmela saber y con muchísimo gusto se las voy a despejar. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. Porque ayer sí vi que varios tenían como dudas, pero no les pude responder al momento porque como estábamos esperando al profe o cómo funciona exactamente el pre-IFEX. Ok, pues los escucho, chicos. Recuerden que la decisión está en sus manos. O si no hay ninguna duda, o si no, o si no hay ninguna duda. Ok, ya alguien escribió, me encanta cuando escriben chicos cuando están así de activos. Bueno, ¿cómo funciona? Te voy a explicar. La metodología del PRIFEX básicamente es teórico y práctico, o sea, teórico-práctico. ¿Por qué? Porque combinamos clases en vivo donde los profesores hacen una tipo de explicación del contenido, ejercicios guiados, resolución de dudas en tiempo real y simulacros, pues también tipo de FETs, como les dije los análisis de resultado. Y pues además también te brindamos acceso a un material de estudio que es un Drive con lo más último y lo último, los cuadernillos más recientes. También en ese Drive van a poder encontrar como unos tipo PDFs o como charlas para el manejo del estrés, pero no como tal video, sino de forma transcrita. También las grabaciones para repasar qué es lo que les dije anteriormente, que van a tener acceso y pues asegurándose de que ustedes comprendan y apliquen pues obviamente los conocimientos de manera efectiva. Ok, se puede pagar uno que solo sean en vacaciones para contar con más disponibilidad. Pues te cuento que aparte de este Prefect también tenemos un intensivo que por el momento tiene un valor de 145.000 pesos, pero la duración es más poquito, es nomás 4 semanas, es decir, un mes. No sé qué tal te parece. ¿Quién hizo la pregunta? Lisek. Si estoy en décimo, ¿me recomienda el Prefect? Claro que sí. Yo siento que entre más uno se prepare con tiempo, muchísimo mejor, chicos, que dejarse correr la tarde.
Porque bueno, yo sé que muchos de aquí entran a las clases y demás, que tal cosa, lo otro, pero por fuera no, no hacen más nada. Así que también es muy importante eso, que sigan repasando, chicos. O sea, si ustedes se vuelven, no sé, a décimo, porque sé que muchos ya están en 11, yo sé que tienen como eso, ay, si yo hubiera podido estudiar desde antes para el IFEX, lo hubiera hecho. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra duda o pregunta, independientemente del prefix que quieran realizarme. Con gusto, Eduardo. O si no tienen ninguna otra duda, pues no pasa nada. Bueno, chicos, yo creo que ya está todo muy claro. No sé si alguien quiere decir algo más o alguna otra dudita sobre el pre-IFEX. No les dé pena preguntar, chicos. Para el intensivo, ¿uno escoge el mes o ustedes? Como tal, el intensivo ya tiene una fecha para comenzar, que es básicamente de junio a julio. O sea, es casi un mes de preparación. Por eso es un intensivo. No sé si tienes alguna otra duda, Alice. De igual forma, si tienen más dudas o les da penita preguntar por acá, pues saben que nos pueden escribir desde el número del Lumen. ¿Todos ya saben cuál es el número? ¿O lo envío por acá mejor? Bueno, chicas, y no hay nada más que decir. De verdad, muchísimas gracias por su atención, por estar en el... Espera, ya. Y en el intensivo hasta los 7 días. Es de lunes a viernes, de 7 a 9. Bueno, chicos, ahora sí, como estaba diciendo anteriormente, si no tienen ninguna otra duda, pues ya se pueden retirar de la sala. De verdad, muchísimas gracias por su atención, por siempre estar tan participativos, de verdad. Eso me encanta, cuando los veo ahí participando en la ronda de preguntas, votando. Eso de verdad me llena de mucho orgullo, porque sé que se están tomando su preparación en serio. Bueno, chicos, hasta luego, que estén muy bien.